Lautaro Martínez, muchachos, está en el mejor momento de su carrera, marcando esta temporada en cada uno de los partidos que juega y siendo el goleador en Italia y también siendo uno de los mejores delanteros del mundo. En este video vamos a ver el increíble ascenso de Lautaro con el Inter, muchachos, y vamos a ver por qué, y nunca mejor dicho, está jugando como un toro. Así que vamos con eso. Como lo dije en la intro, muchachos, Lautaro Martínez está jugando realmente como un toro. Y es que el nacido en Bahía Blanca ya lleva con estas 6 temporadas en el fútbol de primer nivel y cada año ha venido aprendiendo más cosas. Recordemos que llegó al Inter en verano de 2018 desde Racing Club de Avellaneda a cambio de 25 millones de euros. Con este precio generó bastante expectativa y también por sus actitudes vista por otros equipos como el Atlético de Madrid o el Fútbol Club Barcelona, que también intentaron ficharlo. Aunque viendo lo que ha llegado Lautaro hoy por hoy, a día de hoy 25 millones parece una ganga. Y bueno, en el Inter cayó de pie porque a pesar de que era un jugador revulsivo de Mauro Icardi, lo cierto es que cuando salía sumaba bastante a la ofensiva. Terminó con 9 goles en su temporada debut, lo cual no es para nada despreciable, pero el salto grande ya lo dio en su segunda temporada, ya sin Icardi y con Lukaku de compañero. Lo mejor del toro estaba por venir, con 21 goles y 6 asistencias en 49 partidos. Recordemos que esta era apenas su segunda temporada, muchachos, y la famosa dupla con Lukaku dieron muchísimo de qué hablar en el equipo de Antonio Conte, que iba en ascenso, al igual que la carrera de Lautaro en la siguiente temporada. Ahora 25 goles y 3 asistencias, contribuyendo al gran éxito del Inter, que era campeón de Serie A y tuvo una temporada, bueno, espectacular. Y para este punto creo yo que Lautaro, con argumentos más que claros, logró consolidarse como un inamovible del Inter. Así es, con solo 3 temporadas. Madre mía. Y de ahí en más sus estadísticas han estado más que decentes, manteniéndose a una media de 22 goles por temporada y estando en la pelea siempre por el capo Cañoneri. Pero incluso el Inter dando un salto grandísimo de calidad, habiendo llegado a unas finales de Champions. Creo que específicamente esta ha sido la temporada más consagratoria de Lautaro a nivel europeo. Y si bien aún no ha terminado, lo que estamos viendo, mamita. Tenemos primero que Lautaro está teniendo el mejor promedio goleador de su carrera. Y es que miren lo que les decía del ascenso. Primera temporada acumuló un promedio de 0.40 goles. La segunda subió a 0.51, la tercera volvió a ascender a 0.60 y ahí pegó otro subidón a 0.83 para luego bajarle un poquito, pero este año ya salirse de sus cables y llegar a 1.07 goles por partido, o sea, un toro. Y ya que estamos, si les está gustando este video, muchachos, un me gusta o un no me gusta, si en realidad no les está gustando, no pasa nada, sería de una brutal ayuda, muchachos. Y bueno, si se suscriben, la ayuda no sería brutal, sino espectacular. Solo poco más del 5% de las personas que ven estos videos están suscritas. Vamos, chicos, ayúdenme a que este humilde canal siga creciendo y coméntenme abajo si creen ustedes que Lautaro está en el top de los mejores delanteros del mundo. Me interesa saber qué opinan de eso. Bien, sigamos con el video. El promedio de sus goles no deja mentir que está como una máquina metiendo balones en la red, pero para llegar a marcar goles tengo que decir que ha pulido significativamente sus funciones en los partidos. El tipo siempre ha tenido presencia de área bestial, siendo una real amenaza, pero esta temporada lo está extrapolando a otro nivel y sobre todo
por el atributo que más destaco de Lautaro, en mi opinión claro está, son sus movimientos con y sin balón. En este apartado es donde encontramos lo mejor de Lautaro, muchachos. Un man bueno en el área, bueno fuera de ella, y a pesar de que no contribuye en exceso en la generación de juego, con un solo movimiento le da a entender a sus compañeros dónde le tienen que dar el balón. En este partido contra la Fiorentina, solo para referenciar, miren esta contra, cómo es capaz de jugar con el fuera de juego para que Thuram lo habilite perfecto y marque el gol. Obviamente le dejaron bastante espacio, pero esto te habla de alguien que tiene un mínimo de IQ para interpretar cómo debe moverse. El mismo partido, minutos después, miren cómo se anticipa a dos centrales y con la forma de correr ya le indica a Cuadrado a dónde tiene que mandarle el balón. Otro ejemplo de esto podría ser contra la Salernitana. Aquí directamente hace una combinación con Varela, que viendo cómo le gesticula a Lautaro, solo tiene que dar un pase para que la mande a guardar. Y contra la Juve vimos más de sus movimientos, y pónganle cuidado a esta contra. Salen rápido con Thuram por derecha, miren a Lautaro forcejeando con Gatti y cómo en una fracción de segundo le gana la posición para que de primera la mande a guardar. No digo que antes no hiciera esto, pero está sin lugar a dudas mejor. Al igual que su remate a primera intención. La verdad es que habían partidos en antaño donde requería demasiadas oportunidades para marcar un gol. A veces ni siquiera la metía. Y esta temporada, si bien ha fallado ocasiones, porque tampoco es un robot, del robot ya hablamos, está fallando muchísimo menos. Porque si vemos sus expected goals, debería haber marcado para este punto en liga casi 7 goles menos de los que lleva. O sea, está superando con creces sus registros con relación a las ocasiones que está teniendo en los partidos. Y bueno, tampoco podemos pasar por alto el gran nivel colectivo que está mostrando el Inter como equipo. O sea, el Inter anda como una moto y lleva tiempo ya como uno de los mejores equipos del mundo. Pero con Simone Inzaghi han llegado al siguiente nivel. Ya hablé de la final de la Champions, pero en la liga local van en camino a otro Scudetto con una plantilla entonadísima, muchachos. En datos, el Inter es el equipo de la Serie A con más acciones de creación de gol, pero con bastante diferencia. Por otra parte, es el segundo equipo que más tiros tiene al arco por partido. Y todo esto con laterales como Di Marco y Dumfries a buen nivel que atribuyen de balones a la delantera. Pero son los centrocampistas como Çalhanoğlu, Varela y Mkhitaryan que tienen más influencia con la circulación. Aunque para añadirle otra virtud a Lautaro está el hecho de que siempre ha sabido adaptarse a su compañero de al lado. Con Lukaku ya vimos lo que fue capaz de hacer, al igual que con Dzeko o incluso a veces Alexis o el Tucu Correa en su momento. Y esta temporada que parecía a primera impresión que Thuram no tenía el mismo bagaje que los otros delanteros, nada más lejos que la realidad. Thuram ha sido un buen fichaje, siendo el que más se mueve arriba y dejándole a Lautaro como referencia para que él haga lo que mejor sabe. La verdad es que viendo el nivel de Lautaro no veo para nada descabellado pensar de que mínimo está en la lista de los mejores delanteros del mundo. Su valor de mercado está en lo más alto y aunque tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2026, creo yo que deberían hacerle un nuevo contrato en caso de querer mantenerlo o de venderlo más caro. Aunque viendo la familiaridad que ha ganado con el Nerazzurro, sería lindo verlo siendo un One Club Man en Europa. Pero la verdad está difícil. Aunque tiene 26 años, quién sabe. Veremos también qué puede hacer con Argentina este año también. Así que Lautaro bestial. Pero ¿qué opinan ustedes, muchachos? ¿Ven a Lautaro Martínez como el mejor delantero del mundo? ¿O tal vez un top 5 o un top 10? ¿Está bien? Los leo en comentarios. No olviden de suscribirse al canal para más videos como este. Seguirme en X como @AlexiMP2. Nada más, soy AlexiMP.
Nos vemos en la próxima.